Bendiciones, mi amado. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a estar vamos a estar analizando una palabra muy sencilla, que es la palabra propiciación. Pero muchos no la entienden o no la conocen. Bueno, en fin, vamos a estar analizando. Bueno, esta palabra viene del griego hilasmo y es una expiación o un sacrificio, un medio por el cual el pecado es cubierto. Eso se le hace, es como en el Antiguo Testamento había el acto de expiación, que era el sacrificio que se hacía para calmar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Era el acto de expiación, pero ahora está el acto, el acto de expiación al Antiguo Testamento solamente cubría, era como una deuda, me debes X cantidad y me vas a pagar solo los intereses. Bueno, eso cubría la deuda. El acto de expiación cubría solamente, pero quedaba debiendo todavía. Cubría solamente una parte. Pero el acto de propiciación quita completamente todo. No quedas debiendo nada. Porque no es tu sacrificio ni tus acciones lo que te va a justificar, lo que te va a justificar, sino es la obra de Cristo. Dice, y Él es la propiciación, o sea, Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es lo que Dios aceptó por los pecados. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo es salvo? No, todo el mundo tiene la oportunidad, tiene abierta esa puerta para venir a Cristo. Nosotros en un tiempo, o todo cristiano, todo nacido de nuevo, en un tiempo era hijo de ira, estábamos alejados de Dios, no conocíamos a Dios hasta que llegamos a los pies de Cristo, aceptamos lo que éramos, éramos pecadores, que estábamos condenados y creímos que Cristo es el único que nos justifica delante de Dios, que la obra de Cristo es lo que nos justifica delante de Él, no nuestras acciones. Ahora, nosotros que tenemos que hablar correctamente, pero para obedecer su palabra, no para justificarme. Y bueno, en fin. Entonces, y en primera de Juan 4:10 también nos está, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y también sabemos que por los de todo el mundo. Él envió a su Hijo en propiciación, o sea, como una ofrenda en sacrificio por los pecados, para satisfacer la demanda, lo que Dios demandaba por los pecados, que era un santo, puro, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Era Dios mismo manifestado, Jesucristo, que se hizo hombre, se manifestó en forma de hombre, se hizo igual en la misma condición tuya y mía para poder ofrecerse el sacrificio a su Padre. A eso vino Cristo, ¿verdad? Entonces, leemos nuevamente primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el sacrificio, es la ofrenda, es lo que Dios acepta por los pecados. Porque mucha gente dice, no, si este era aquello, este era esto, este era tal cosa, así aquello. No importa lo que vos hacéis, lo que importante es que reconozcáis tu condición y te apartéis de todas estas cosas y reconozcáis que Jesucristo es el que te puede justificar. Que el sacrificio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es lo que nos justifica. Más nada, no nuestras acciones. Debemos accionar de forma correcta, pero en obediencia. Porque Dios demanda arrepentimiento y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Cristo en la cruz. Esta palabra propiciación también fue, la vemos en Romanos 3:23, como lo vamos a ver ahorita. Pero fíjense una cosa que les digo, ¿no? Toda persona sin Cristo está condenada. Fíjense lo que dice Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los deseos de la carne no se van a sujetar jamás a lo que Dios demanda. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay personas que viven según la carne, viven en sus borracheras, en vicios, en maledicencia, en rencores, en murmuraciones, en idolatría, y ellos piensan
que Dios los acepta así. No. Él acepta Él acepta a toda persona que se desea apartarse, que desea venir a Cristo para apartarse de esa inmundicia. Como lo que dice aquí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no poder es no poder, no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, ahora los nacidos de nuevo no viven según la carne, no vivimos para agradar a la carne. Mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una persona cuando se dice que ha nacido de nuevo porque tiene el Espíritu de Dios derramado en él. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tenéis el Espíritu de Cristo, no sois de Dios. Por eso es que vivís así en pecado. Porque no habéis reconocido delante de Dios que soy un pecador, que estáis condenados y que deseáis apartarte de él. Que deseáis apartarte sea de todo, de cualquier forma de pecado. Desde la maledicencia hasta el asesinato, hasta el robo, hasta lo que sea. Lo más aberrante que podés escuchar. Una persona que desea apartarse de eso y dice, Jesucristo hizo eso por mí. Yo también quiero apartarme de todo lo que parezca pecado y creo que Él solamente, que Él es la propiciación, que Él es el sacrificio, que Él es la ofrenda, que Él es el único que ya me justificó delante del Padre y que eso se hace evidente en tu vida cuando reconocéis eso, cuando reconocéis que es Él. Ahora vamos a leer Romanos 3, vamos a leerlo desde el 23, que dice así, dice... por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos considerados pecadores, siendo justificados y ser justificado es lo contrario si Dios te considera pecador, no has sido justificado. Ahora, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cuándo sucede eso? Cuando crees en el sacrificio, cuando te reconoces, cuando te arrepentís, cambias tu forma de pensar en cuanto al pecado. Ahora soy justificado y Dios te declara justo. No te declara inocente, te declara sin pecado, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, cuando creemos en su obra, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación. La palabra aquí no es hilasmo como en primera de Juan 2:2. Aquí la palabra es hilasterion. ¿Qué es hilasterion? Es el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía en el propiciatorio? En el propiciatorio era derramada la sangre del cordero que se había hecho como sacrificio por los pecados, era derramada para purificar la tapa del arca. Y dice las Escrituras, dice, a quien Dios puso también como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de que Dios pasó por alto los pecados en un momento para enviar a su Hijo, como lo dice 2 de Corintios 5, Él pasó por alto los pecados para poder enviar a su Hijo, para poder manifestar su justicia. Él los pasó por alto, pero los pecados no quedaron en el aire. Los pecados los pagó Cristo en la cruz. Toda la ira de Dios, toda la ira que Dios demandaba del ser humano, porque por eso es que el Hijo de Dios viene al mundo. Por eso es que Dios se manifiesta, porque Jesucristo conforma la deidad. La deidad está conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo conformaba la deidad y conforma la deidad. Y Él se manifestó, se hizo carne, se hizo semejante a vos y a mí, para poder justificar al hombre. Fíjense el amor de Dios. Fíjense lo grandioso de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para poder ser librado de la ira de Dios, de todos los juicios que vienen, más de 21 juicios que describe el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6, describen todos los juicios que habrán en el mundo a causa de haber rechazado el mensaje de salvación. Eso es lo grandioso de la obra de Cristo. No te justificáis porque actuéis de forma correcta, no. Te justificáis cuando creéis en la obra de Cristo para perdón de tu pecado. Ya Él lo hizo ya. Ya Él murió. Ya Él pagó. Ya Él se le presentó
al Padre en ofrenda, en sacrificio, por los pecados, y Dios aceptó su sacrificio. Ahora, cuando vos reconocéis, te arrepentís, reconocéis que sois pecador y que necesitáis de Dios y creéis en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando creéis que Él es la propiciación, que Él es el sacrificio por el medio por el cual los pecados son cubiertos, los pecados son quitados, entonces podéis tener una nueva naturaleza. Pero si viví como dice Romanos, no lo digo yo, Romanos 8, versículo 7 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no se puede sujetar a las cosas de Dios. Es la palabra de Dios que abre tu entendimiento para que te arrepintáis, para que cambiéis tu forma de pensar en cuanto al pecado, que no solamente asesinar es pecado, también maldecir, también odiar, también murmurar. Eso tenéis que reconocerlo, decir, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero estos deseos que están en mí. Yo quiero cambiar mi forma de pensar, cambiar y alinearla a la palabra de Dios y reconocer y entender que solamente Cristo es el único que me justifica delante de Dios. Bueno, mis amados, yo quería compartir esa palabra propiciación, que es una palabra hermosa, que describe que Cristo es el único, que Dios es lo que Dios acepta por el pecado. Y en esto dice la palabra en 4:10, primero de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación para que se presentara en ofrendas, porque Cristo era santo, era puro, sin mancha, sin pecado, temeroso de Dios. O sea, esa palabra, hermano, es poderosa, esa palabra es grande. Cristo es grande, precioso. Confiemos en Él, búscale mientras pueda ser hallado, como dice el libro de Isaías, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Que la palabra de Cristo, mi amado, more en abundancia en vosotros, mi hermano. Bendiciones.